En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Una vez más, qué bueno poder estar juntos para continuar meditando. Este es un mensaje que es de estudio de la palabra de Dios. Es una exploración de las Sagradas Escrituras, de lo que tiene que ver con la ley real que llama el Nuevo Testamento, con los 10 mandamientos, y como hace tiempos hablamos, Dios dice, les escribí las grandezas de mi ley, pero ellos la tuvieron por cosa extraña, por cosa que no tenía importancia. Pero nosotros, hoy en pleno siglo XXI, en el 2021, le decimos al Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Como se hace en la tierra, se hará en el cielo. Y aquí en la tierra queremos vivir para obedecerte. Entonces, seguimos hablando de los 10 mandamientos. Quisiera, a manera de introducción, mencionar algunas cosas que creo que pongan atención porque pienso que van a ser muy interesantes para cada uno de ustedes. Porque tal vez algunos preguntan, bueno, y si yo guardo los 10 mandamientos, además de tener la vida eterna, de camino de santidad, pero aquí en la tierra, ¿qué? Bueno, en primer lugar, dice la palabra de Dios que como resultado de los 10 mandamientos, dice en Deuteronomio capítulo 4, comenzando por el versículo 5 y yendo hasta el versículo 8, dice así la palabra, dice el verso 5 del capítulo 4 de Deuteronomio, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Este es Moisés el que habla, hablando de lo que recibió en el Sinaí. El verso 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, todos estos principios, y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? A ellos, como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, los 10 mandamientos, si los ponemos en práctica, vamos a hacer la semilla para hacer de nuestra nación una gran nación. Una nación que tendrá valores increíbles, incomparables. Por favor, no pensemos seguir siendo como las demás naciones. Pensemos en que Dios nos ha llamado para transformar esa nación, y la herramienta principal que Dios utilizará para discipular esa nación, como ya me han oído, es los 10 mandamientos. Y la segunda cosa que creo que a muchos les va a interesar, creo que a todos les va a interesar. Yo digo que al mirar que los 10 mandamientos son el fundamento para alcanzar la verdadera prosperidad económica, no solamente familiar, no solamente de nación, en fin, grandes cosas, pero especialmente la prosperidad económica. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser prósperos económicamente? Claro, todos. Es que, mire lo que y vamos a mencionarlo en ese estudio hoy, pero inicialmente en el capítulo 8 de Deuteronomio, que yo les he dicho que Deuteronomio es una explicación de los efectos que produce la ley en la vida de los que la guardan y también en la vida de los que lo desobedecen, las consecuencias. En el capítulo 8 de Deuteronomio, escúchame, el verso dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Escuche, ¿quién te da el poder para hacer las riquezas? Dios.
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Y en el contexto que está escrito, nos da el poder para hacer la riqueza cuando obedecemos los mandamientos que Dios nos da. Así que estudiar los mandamientos, y no solamente estudiarlos, sino creerlos, entenderlos, memorizarlos y vivirlos, ponerlos en práctica, produce el camino a la verdadera riqueza, a la verdadera prosperidad. Y luego también quiero mencionar un pasaje que es muy especial. Hace mucho cantábamos una canción basada en este capítulo, en este versículo que voy a compartirles. Es Primera de Crónicas. Cantábamos eso, muchos de los que están conmigo se acuerdan de esas canciones que cantábamos. Y aquí está, dice el capítulo 29 de Primera de Crónicas, el verso 11 y 12. Tuya es, dice David, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Y el verso 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. Sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mis amigos, también no solamente los 10 mandamientos van a hacer de nuestra familia una familia próspera, una familia bendecida por el Señor, nuestras propias vidas, pero también nuestros negocios. Nuestros negocios van a ser prosperados, nuestro trabajo, esa labor que usted hace, si cumple los mandamientos y obedece los principios divinos, entonces vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Y además de eso, junto con eso, va a ser de Colombia una gran nación. Así que, hermanos, la verdad, cuando uno mira todo esto, es interesante. Por otro lado, cuando Dios creó la raza humana, escúcheme, esto a manera de introducción, a la primera pareja la creó para vivir en abundancia, escúcheme. Adán y Eva no vivieron en escasez. Dice la Escritura, y si ustedes van conmigo a la Biblia, al libro de Génesis, al principio, cuando Dios creó, por eso esta palabra es bendita, que nos enseña. Qué bueno es estudiarla y qué bueno es creerla, porque muchos la leen como una historieta. No es una historieta. Es la verdad de Dios la que está manifiesta. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28. Yo voy a dejar que la palabra nos hable hoy, porque mis palabras son buenas si están basadas en la Escritura, pero todavía es mucho mejor leer las Escrituras. Dice en el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hombre y mujer, la raza humana los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad de la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Sigamos el capítulo 2. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellas, y acabó Dios en el día séptimo, porque vamos a hablar del cuarto mandamiento. En el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo, y toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Sigamos mirando en el capítulo 2, verso 8 al 15, para abreviar. Y el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo puso en abundancia, como estoy diciendo. Y entonces dice algo más. Y el Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista,
y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y escuche, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay ¿qué? Oro. Oro, escuche. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay también bedelio y ónice, piedras preciosas. El segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Necesitamos el agua para que haya vida. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, cuando Dios creó la primera pareja, lo puso en un sitio de abundancia. Y el Dios que creó a Adán y Eva es el Dios que nos redimió en Jesucristo. El problema es que muchas veces no sabemos administrar los recursos que nos da. El grande problema es en poder pedirle sabiduría a Dios, que nos dé sabiduría para administrar lo que Dios nos da conforme a Él le agrada. Muchas veces los recursos que tenemos los administramos sabiamente, pero no para invertirlo en lo que a Él le agrada, sino en lo que nosotros queremos. Una naturaleza caída. Entonces no podemos tener la bendición del Señor. Así que, hermanos míos, yo les digo, y hay mucho para hablar de este tema que quiero pasar porque el tiempo se me va. La riqueza no es un delito, es el amor a las riquezas que reemplazan los mandamientos de Dios, la primera tabla, por lo que el hombre desea, por lo que el hombre quiere. Por eso en Mateo 7:24 dice, no podéis servir a 2 señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hay que tomar, porque las riquezas comienzan a tomar en nosotros el lugar del Señor. En lugar de adorar, de amar a Dios, en lugar de tener un solo Dios, tenemos la riqueza como nuestro Dios. Vivimos para servir a las riquezas. Y las riquezas son las que nos llevan el tiempo, soñando cómo tengo más riquezas, cómo tengo. En fin, y reemplazamos por las riquezas a Dios. Y también hacemos imágenes falsas de Dios. Nos imaginamos cómo vamos a hacer con las riquezas. Tantos sueños que tenemos con lo que produce. Ese amor a la riqueza es tremendo. Y luego, no solamente eso, sino que inclusive nosotros hacemos algo. A veces hablamos, juramos mal, juramos para poder adquirir la riqueza y tomamos el nombre del Señor en vano para poder ser ricos. No podéis servir a Dios y a las riquezas, tenemos que elegir. Cuando elegimos servir a Dios sobre todas las cosas, Él nos va a dar riqueza, pero no para que las amemos. Siempre nuestro amor va a estar en Él. Por eso Jesús resumió la primera tabla diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego pues el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso esa es la segunda tabla. Así que qué hermoso es poder tener los 10 mandamientos. Hermano, los 10 mandamientos no son para hacernos la vida amarga, no dejarnos disfrutar de los placeres de la vida. No, es porque Dios te ama, me ama a mí. No por ella voy a ser salvo, pero sí voy a ser bendecido si las guardo, si hago caso de lo que Dios manda. Soy salvo por la gracia, siempre lo enfatizaré, no por obras. Pero cuando guardo la ley es el camino para que la nación sea prosperada y para que mi negocio, para que mi vida, para que mi familia y todo lo que yo haga tenga prosperidad. Todo lo que yo emprenda en la vida, estaré bendecido. Así que, hermanos, yo les quiero pedir que oremos por un momento para decirle al Señor, Señor, ayúdanos a entender los 10 mandamientos. Señor, te doy infinitas gracias, Señor mío, por tantas cosas bellas que tú nos das, Señor. Hay tantas cosas que quisiera compartir con mis hermanos, y tú lo sabes, pero el tiempo es limitado. Pero permite que cada uno sigamos profundizando en tu palabra.
Y cuando leemos tu palabra y la estudiamos, vamos a conocer mejor la riqueza de los 10 mandamientos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y que tu nombre en ellos sea glorificado. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, antes de leer la palabra, quisiera decir, por eso nosotros tenemos un ministerio que muchos de ustedes han participado. ¿Sabe cómo se llama? Cultura financiera, que nos enseña a poner el dinero en su lugar, las bienes en su lugar, pero a dar a Dios el primer lugar y saber administrar con la palabra de Dios lo que Él nos ha enseñado. Los que han recibido este curso, los que han tomado, son varios niveles que tenemos y esperamos reactivarlos dentro de poco para que ustedes también se inscriban a Cultura Financiera. Realmente es maravilloso. Nunca hacemos estos cursos porque queremos ganar plata. Tal vez estos cursos en una empresa le cobran un montón de dinero por enseñarlo. Nosotros no, porque nuestro trabajo no es el negocio. O mejor, sí el negocio, pero no el nuestro, el del reino de Dios. Como Jesús dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Entonces, a nosotros también nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y por eso Cultura Financiera es tan especial. Bueno, les animo ahora a que leamos el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 20, nuevamente. Capítulo 20, hasta que ojalá lo memoricemos completamente. Y vamos a leer solamente del versículo 8 hasta el versículo 11, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, escuche, y lo santificó. Yo quisiera en esta mañana, después de ese preámbulo que fue de repente muy largo, pero era necesario. Yo creo que ustedes se entusiasmaron con el preámbulo. Y ahora que voy a hablar del cuarto mandamiento, ya les puse una gotita de sal en su boca para que les dé sed y empiecen a beber con más delicia el cuarto mandamiento, la enseñanza que nos da. Yo creo que este mandamiento, por más que yo quiero acortarlo, tengo que hablar realmente, no simplemente guarda el día de reposo, amén, ya, y se acabó. Eso lo puedo hacer, lo puedo decir y usted lo puede aprender y decir, Dios nos manda a guardar el día de reposo, amén. Pero no, es que hay que entender por qué guardamos el día de reposo. Y yo quisiera hablar de varios aspectos. Primero, voy a hablar del origen del día de reposo. Luego, voy a hablar del por qué Dios dio los 10 mandamientos cuando el pueblo salió de Egipto. Vuelve y lo repite. Y después, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús? ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? ¿Por qué nosotros no guardamos lo que se llama el sábado hoy en día, pero tenemos el primer día de la semana? Todo eso lo vamos a ver. Pero no alcanzo hoy. Quizás nos llevará el mensaje de hoy más 2 más. No sé cómo el Señor nos va a guiar. Así que prepárense para poder estudiar. Y tengan lápiz y papel siempre a mano porque vamos a aprender. Yo sé que ustedes tienen una memoria increíble, pero a veces, como dice el dicho, dice que cuando uno llega a cierta edad le pasan 2 cosas. La primera es que se le olvida todo. La segunda, no me acuerdo. Yo ya llegué a esa edad. Así tal vez yo creo que le pasa a ti también. Creo que todos hemos llegado a esa edad, no solamente por los años, sino porque vivimos en esa edad. Ustedes escuchan la palabra de Dios y saben lo que Dios dice, pero después, ¿qué pasa? Se les olvida. Si se les olvidó ya lo que he dicho de 3 mandamientos nada más, y no se acuerdan completamente de lo que dije, es porque ya llegaron a esa edad. Entonces vamos a recordar lo que el Señor nos dice en su palabra. En el séptimo día, dice en Génesis capítulo 2,
versículos 3 y 4, que es el pasaje que leímos inicialmente. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó Dios el día séptimo la obra que hizo. Así que el séptimo día Dios lo tomó para descansar. Escuche lo que vamos a descubrir más adelante. Ahora, Él descansó, ¿por qué? Es que era un trabajo tan agotado, crear los cielos y la tierra, y realmente tanta cosa que hizo, que Él se agotó. Y sudaba tremendamente, entonces dijo, me traen un poquito de agua de panela para ver si, o una limonada. No, Dios no se agota. Simplemente hizo algo el Señor. ¿Sabe por qué descansó ese día? Porque estaba satisfecho con todo lo que había hecho. El sábado, la palabra sábado que encontramos, tenemos una confusión en el lenguaje, porque en el camino esa palabra que se usa hoy es diferente al concepto original. Hoy el sábado es el día dedicado a Saturno, según el calendario romano, según lo que establecieron los romanos. El día lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol, porque era la lumbrera mayor. Entonces lo llaman así. Pero quiero decir simplemente que el nombre sábado hoy no es el mismo. La palabra sábado o Shabbat en el idioma original significa descanso, significa reposo. Por eso había años enteros de descanso para la tierra. Era un día que cuando descansaba la tierra de todo lo que se sembraba, era un año de reposo. También había semanas enteras como la de Sukkot, que era una semana entera de sábado. Todos los días eran sábados. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No. Quiere decir que el pueblo estaba descansando, agradeciendo a Dios por todo lo que le había dado. Así que espero que si entendemos este principio, nos va a ayudar a entender muy claro lo que es la palabra santo. El Señor había trabajado 6 días, como dijo Jesús. Dios es un Dios que trabaja. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Siempre Dios es un Dios que trabaja. Ustedes se imaginan a Dios sentado allá en el cielo, en el trono, en una silla, mirando pasar las nubes, mirando pasar gente tocando arpitas y todo, sin hacer nada. ¿Ustedes creen que Dios es una persona que no hace nada? No, Él siempre trabaja, porque el trabajo es una dignidad. El trabajo es una bendición. El pecado fue el que hizo pensar al hombre, vino con dolor, con sufrimiento, con muchas dificultades, y hizo que el trabajo se convirtiera en problema. Pero para un cristiano, trabajar debe de ser siempre un deleite. No siga la cultura, siga los principios que Dios estableció. El sábado, el trabajo es una bendición, no es una maldición. Dale gracias a Dios por el trabajo que tiene, no importa cuál es. Barrer calles, limpiar inodoros, estar en una fábrica, ser gerente, cualquiera que sea el trabajo, cualquiera que sea el trabajo es una bendición, porque la sociedad necesita todos esos trabajos para poder entonces estar en armonía como sociedad. Así que la palabra sábado significa sencillamente reposo o descanso. Había trabajado 6 días, había terminado su labor y, como dije antes, él estaba satisfecho. Vio Dios todo lo que había hecho, dice la palabra, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, lo primero que hizo fue descansar. La segunda cosa que Dios hizo, según el versículo 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. No solo descansó, sino que santificó ese día. ¿Qué quiere decir la palabra santificó? Es algo muy interesante. Lo declaró un día especial. Todos los días son santos, son buenos, pero al santificarlo, declaró que ese día de reposo era un día especial. La palabra santificar significa separarlo
para una actividad especial. Y en este caso, prepararlo, separarlo para honrar a nuestro Creador, el que nos dio la fuerza para trabajar, el que nos dio el aire, el que nos dio el oxígeno, el que nos dio la vida y todo para que pudiéramos realizar la obra que realizamos. Hermanos, hoy es el primer día de la semana. Ustedes trabajaron la semana pasada, la semana que terminó. Yo le pregunto, ¿a quién de ustedes le faltó el oxígeno? ¿A quién de ustedes le faltó el aire? ¿A quién de ustedes le faltó la vida? Lo que uno necesita, las fuerzas. Fue Dios el que las dio, porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Mi hermano, entonces al llegar a este día debemos estar agradecidos con Dios y lo santificamos y lo declaramos un día santo para Él, porque este día es santificado por el Señor. Eso es lo que menciona la Escritura. Hermanos, Dios, otra cosa más muy interesante. Dios hizo eso, pero aquí tenemos que diferenciar entre lo que Dios hace, entre lo que Dios declara y lo que le ordena al hombre. En el Edén, antes de que el hombre cayera, Dios no le ordenó al hombre que no había caído que guardara el día de reposo. ¿Sabes qué pasó? Aquí viene un principio interesante. Piensan por un momento. El hombre fue creado el sexto día. Fue creado el hombre. El primer día que él vivió en la tierra fue el séptimo para Dios, pero el primero para el hombre. Escúcheme esto. Dios descansó 6 días, el séptimo día, porque 6 días atrás había trabajado. El sexto día creó al hombre. Entonces el primer día que el hombre vivió fue el día de descanso, el primer día de la semana. Ay, si empieza a darnos luz, ¿por qué nosotros guardamos el primer día de la semana? Y ya no quiero entrar en el tema ahorita porque ese será tema cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Así que, hermanos, prepárense porque esta jornada está larga, pero de una claridad muy especial quiero que lo tengan en mente. Recuerde, el primer día que el hombre vivió en la tierra fue el día que Dios descansó. ¿Cuál fue el día que Dios descansó? El séptimo. ¿Cuál era para el hombre? El primero. El primer hombre, el primer día que él vivió en la tierra, entró descansando. Qué figura la que tiene este mensaje. Así que, hermanos míos, como dije, para Dios el trabajo es un deleite, y si para Él es un deleite, entonces lo que yo hice la semana anterior ha sido un deleite para mí, y hoy estoy delante del Señor para adorarle. Sin embargo, Dios nunca le enseñó al hombre que no había caído que guardar el día de reposo. No, automáticamente empezó ahí, pero no le dio ninguna orden. Y ya vamos a ver en el Nuevo Testamento. No me pidan que me adelante porque no lo voy a hacer. Les dejaré con la inquietud de lo que voy a mencionar. Así que Dios bendijo al hombre y santificó lo que había hecho, pero no le dio la orden de guardar el día de reposo, porque nació en el día de reposo y había nacido para vivir en reposo, es decir, en la presencia de Dios, descansado completamente de lo que había hecho. Para entenderlo, vamos a ver un segundo aspecto, es la caída. Lo que llamamos la caída. Miren, Génesis 3, del 1 al 7 nos habla de cómo la serpiente se acercó a la mujer, que no estaba solo, su marido estaba con ella, como dice la Escritura. Pero la tentó, le dijo, con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y él le responde inmediatamente, no. Es que Dios lo que dijo, no solamente que no comamos, sino que ni lo toquemos siquiera. Le añadió un pedacito porque Dios no ha dicho que ni lo tocaran. Solamente, pero bueno. Entonces la serpiente le dice, la verdad que si ustedes comen, no morirán. ¿Sí? Y entonces, sino que serán como Dios, como los dioses, sabiendo el bien y el mal. Ustedes pueden declararse autónomos, porque no tienen que esperar que ese que los creó les diga cómo vivir. No, ustedes determinarán su vida y van a determinar lo que para ustedes es bueno y es malo. No lo que le indique Dios,
sino lo que le indica su conciencia, lo que indica su gusto, su deseo. Ustedes terminarán siendo como Dios. Mire, ahí la violación de la primera tabla de los 10 mandamientos, que estaba escrito en su conciencia, pero hablaremos de eso. Como digo, hay tanto para hablar de esto, y espero que después de que terminemos esta serie, ustedes puedan seguir ahondando en temas de discipulado. Vamos a estar compartiendo mucho más, profundizando sobre este aspecto. Luego llega al versículo 7, dice en la palabra del Señor, y vamos a leer, dejemos que la palabra de Dios nos hable. Versículo 7, cuando ellos desobedecieron a Dios, dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mire, si ustedes ven en el capítulo 2 y en el versículo 25, dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero aquí se avergonzaron de que estaban desnudos. Algo pasó, se les abrió sus ojos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay muchas lecciones acá. Se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Cuando uno hace lo que Dios no quiere, uno trata de hacerlo a escondidas. ¿Sí? ¿Han visto que la gente para pecar normalmente no lo hace públicamente? Algunas cosas las hace públicamente, pero otras las hace en la oscuridad, porque piensa que como ojos que no ven, corazón que no siente, Dios no ve porque usted no ve. No es cierto. Entonces Dios vio todo lo que habían hecho. Volvamos al versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía. Es una pregunta retórica. Dios sabía dónde estaba, pero esperaba que Adán le dijera qué era lo que había pasado. ¿Qué pasó? Y él respondió, en lugar de confesar, dice él, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vuelve y Dios le dice, ¿quién le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta retórica. ¿Has comido el árbol que yo te mandé? No comieses. Más directa la pregunta. Y el hombre respondió, mire, Señor, no fue mi culpa, la mujer que me diste. Ella era culpable. Él se escondió, se refugió en su mujer. La verdad que es triste que nosotros cometemos errores y le echamos la culpa a otra persona. Y en este caso, en el matrimonio, los hombres encontramos siempre a quien echar la culpa y normalmente es a la mujer. Que Dios nos libre por el machismo que tenemos. Y luego sigue diciendo el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Dios le habló a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces ella se disculpa otra vez. No fui yo, sino la serpiente me engañó. Yo no tengo la culpa. Mi marido me echa la culpa a mí, pero yo no soy culpable. La culpable es la serpiente. Siempre buscamos cómo escondernos de nuestra responsabilidad. Y eso es el resultado de la caída. Ese prototipo que se ve acá se manifiesta hoy. Tal vez usted lo ha vivido en este momento, buscando echarle la culpa a otro de los problemas o fracasos que tiene. Y verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, entonces Dios se dirige a la serpiente, que realmente fue la que originó todo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo declaro que esta palabra que dijo el Señor es real hoy, realmente cierta hoy, y Satanás vive bajo maldición, aunque te aparezca muy agradable como ángel de luz, vive bajo maldición. Por eso no siga los consejos del diablo que son contrarios a lo que Dios ha dicho. Cuando tú haces contrario a lo que Dios te dijo, lo que Dios nos dijo que hiciéramos, estamos haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo, de Satanás. Y tú no fuiste creado para hacer la voluntad de Satanás. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios.
Y entonces sigue diciendo aquí ese pasaje. Maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Verso 14. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. 2 semillas. La semilla de la serpiente, que son los que hacen la voluntad de él. Y la semilla de la mujer, que son los que hacen o hacemos, queremos hacer la voluntad de Dios. ¿A cuál de las 2 semillas perteneces? A la de la mujer, que siempre quiere agradar a Dios y hacer su voluntad, aunque sea débil, pero busca hacerlo. O la semilla de la serpiente, que no le importa lo que Dios dijo, hace lo que le da la gana. Hermanos míos, luego dice más adelante, miramos el verso 16. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, por cuanto hiciste, no importa quién ha sido la fuente, en ese caso fue tu esposa, por cuanto obedeciste esa voz, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vivimos en un planeta maldito. ¿Por qué? Porque nuestro representante federal, Adán, nuestro primer Adán, fue causante por su desobediencia de esa maldición. Escúcheme, vivimos, por eso mire lo que sigue diciendo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás. Escuche, la tierra produce cardo y espinos. ¿Por qué? Produce maleza. ¿Por qué? Porque está maldita. Y sigue diciendo, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirás, y comerás plantas del campo. Y luego le dice el verso, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se cumplió por haber desobedecido lo que Dios había dicho y no haber entrado en el reposo de Dios. Y lo llamó Adán, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y mire lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles, y los vistió, y le dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, así en maldad. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Escúcheme. Echó pues fuera al hombre al oriente del Edén y puso querubines en ese lugar y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Aquí encontramos algo muy interesante. Dios no le dio el sábado para que él lo viviera. Solamente el principio sí, él vive en el reposo de Dios porque lo creó el día que Dios descansó. Pero lo sacó de ese lugar porque vino juicio. Recuerde lo que he hablado. Cuando desobedecemos a Dios, la justicia de Dios, ¿qué dice? Hay que darle lo que merece. ¿Qué merecía Adán? No merecía vivir en la tierra llena de abundancia, de riqueza y de todo lo que Dios había preparado para él. Merecía vivir en escasez. Escúcheme, hermano mío, una palabra de advertencia. Dios que te está bendiciendo en tu empresa. Si tú no vives para que tu empresa sea encaminada en los principios divinos, vas a ver que en el camino, y no lo estoy deseando, nunca lo deseo, por eso te lo advierto y te animo, vive en la obediencia al Señor, porque si no, algún día las riquezas tienen alas y volarán también. Podrás quedarte sin nada de lo que tienes. No confíes en las riquezas, confía solamente en Dios, porque Adán y Eva perdieron toda la abundancia que tenía. Ahora estaban en una tierra que tenían que sudar para ganarse el pan. Y la abundancia que Dios les dio
desapareció. Entonces, ¿qué recibió el hombre? Lo que merecía. ¿Pero qué apareció? Apareció la gracia, apareció la misericordia de Dios que detuvo el juicio. ¿Y sabe qué hizo? Sacrificó un animal. Porque lo vistió de pieles de animales. Para sacrificarlo de pieles de animales tiene que haber existido un sacrificio. Dios mismo hizo el sacrificio. Tomó las pieles de los animales y los cubrió. Y ese es un prototipo de Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y y nos vistió con su justicia. Fue la misericordia la que detuvo la sentencia divina. ¿Y cuál fue la sentencia? Muerte eterna. Muerte para siempre. Por eso aquí empezamos a entender varias cosas. Empiezo a entender, por ejemplo, el caso del Evangelio según San Juan. Lo entiendo mucho mejor. En el capítulo 3 nos habla de su encuentro con Nicodemo. Y le dijo: Nicodemo, si no nace otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Y después le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo no entendía nada. Y Jesús sigue hablándole. Y no me demoro aquí para que ustedes lean Juan capítulo 3, pero ya les empiezo a dar un principio. Llega al versículo 16. ¿Cuántos de ustedes conocen Juan 3:16? Yo creo que todos, no hay nadie aquí que no conozca Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice algo más. Después de que habla el verso 16 esas palabras, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas personas me dicen: pastor, es injusto que Dios haya enviado a Jesús a la tierra para condenarme. No, Él no te envió para condenarte. Tú estás condenado desde que naciste, porque naciste de una semilla que era pecadora. Por eso el salmista David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que ella fue adúltera. No se está refiriendo a la parte de su madre que lo concibió. Era la esposa de Isaí y ellos vivieron una vida, por lo que se ve en la palabra, muy unidos. Así que él no nació de un adulterio de su madre, simplemente que en su naturaleza nació pecador. Igual que todos nosotros, nacemos por naturaleza pecadores. Desde niños nuestro corazón tiende hacia dónde, hacia el mal. Por eso la rebelión del niño, por eso la rebelión del recién nacido. Un niño no tiene a veces un día de nacido y ya si puede gritar o hacer alguna cosa, hace su gesto y le pega hasta en el pecho a la mamá, y está esa rebeldía. Nacemos en rebelión. Eso hay mucho que hablar, así que Jesús no vino para condenar, vino para salvar. Entonces aquí tenemos todo este principio maravilloso. Porque dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y voy a un tercer punto: las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Las consecuencias del pecado en la vida del hombre son bastante fuertes. Realmente en Romanos capítulo 1, el apóstol San Pablo nos habla de las consecuencias del pecado en la vida del ser humano, que lo estamos viendo hoy y mucho más ahora mismo en el siglo XXI. Y en esta pandemia empieza Dios a revelar más clara la situación. Por ejemplo, el verso 18 del capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué se refiere la verdad? Entre todo, a los 10 mandamientos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas que han sido hechas, de modo que no tienen excusa. Escuche. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, inclusive dice, sus mujeres, es decir, lo hicieron los hombres. Ahora las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sabe todo lo que se refiere a esto, lo que es la ideología de género? Que hoy en día pues una persona puede ser hoy hombre y mañana es mujer y pasado mañana no sabe qué es. Así que eso es lo que sabe el LGTBIQ. No estoy hablando mal de nadie, simplemente esperando que, simplemente diciendo esa es la realidad. Y luego dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina esa parte diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, apoyan, impulsan a los que las hacen. No basta simplemente con no hacerla, sino en darle la bienvenida a las cosas que están en contra del Señor. Hermanos míos, a la verdad, este es el origen de ese día que Dios santificó. Lo santificó para que entráramos en el reposo y viviéramos en el reposo de Dios, como ya lo vamos a ver más adelante. La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra sábado o Shabbat, descanso, reposo. Eso, el resultado de violar los principios divinos, nos llevó a perder el Shabbat. Y entonces ahora Dios tiene que darlo por ley. No porque Dios quería que viviera por la ley. Dios nunca quería que el hombre viviera por la ley. Quería que viviera por el árbol de la vida, que es su voluntad. Que la buena voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, es perfecta. Y los mandamientos de Dios, dice Juan, no son gravosos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso a los primeros discípulos los llamaron los del camino. Así llamaban a los cristianos, a los seguidores de Jesús, los del camino. Jesús en la cruz terminó la obra de redención. Terminado es, dijo Jesús. Ya pagué por la deuda cuando todo quedó cancelado. Cuando Él inclinó su cabeza y dijo, consumado es, y partió con su Padre. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomienda mi espíritu. Digo esto, aunque lo voy a enfatizar más adelante, para no dejarles inconcluso este aspecto importante. ¿Qué fue lo que Dios hizo para redimirnos de la maldición que vino por no atender el reposo que Dios les había dado a los primeros padres? Y nos redimió para volver a vivir en el descanso de Dios. Ya lo veremos luego. Así que este es el verdadero Shabbat, descansar en el Señor. El redimido no vive para honrar el séptimo día, sino para honrar al Señor que creó el séptimo día. Jesús lo dijo, el hombre no fue creado para el sábado, sino para que disfrute del sábado, es decir, para que disfrute del reposo. Y lo podemos disfrutar por medio de la redención. Por eso lo santificó y lo dejó como un día especial. Hoy es un día especial para ti
y para mí. Honramos no el día, honramos al que hizo el séptimo día y que fue el primer día para nosotros. Así que en este día no honramos el séptimo día, honramos al que hizo el séptimo día. Hermanos míos, hay grupos que dicen que son del séptimo día. Y hay muchos cristianos que tienen ciertas ideas mesiánicas y todo eso. Entonces, guardan siempre el séptimo día y viven para el séptimo día. Yo no vivo para el séptimo día, ni tú vives para el séptimo día. Vivimos para agradar a Dios. En el séptimo día entramos en el reposo que Dios nos ha dado y le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos con mucha gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esperamos que llegue el día que volvamos a vernos cara a cara. Ahora no sabemos lo que va a pasar. Yo tenía la intención de comenzar el 2 de mayo, pero no sé si nos lo van a permitir. Pero vamos, va a llegar. Mientras tanto, cada uno en su casa, estemos juntos, no físicos, pero por lo menos en espíritu. Como dice la Escritura, que Pablo le dice que ellos estaban juntos en espíritu. Está bien, estemos en espíritu por ahora, pero juntos, hoy, en tu casa, donde te encuentres, vive en este día para adorar a Dios, para glorificarle y decirle gracias por todo lo que has hecho por mí. Esta semana que terminó, pero sobre todo, lo que hizo en la redención, en la cruz del Calvario. ¿Por qué no oramos, mis amados hermanos? Señor, te doy infinitas gracias, porque me has permitido iniciar el estudio del cuarto mandamiento, Señor. Hay tanta riqueza en él, Señor. Y esta es apenas la introducción, Señor. Porque aparece en Génesis por primera vez. Y, Señor, luego lo encontraremos en otros lugares y nos va a decir tu palabra qué significa en cada momento, Señor. Señor, pero por lo menos hoy, anticipándonos al estudio, porque ya hemos sido redimidos, te decimos, Señor, gracias, porque en este día vivo, expreso mi gratitud a ti. Te bendigo por haberme perdonado y por haberme hecho tu hijo. Permite, Señor, que lo que en este día yo haga, como todos los demás, pero muy especial hoy, lo haga para agradarte a ti. A ti sea la gloria. Amén y amén.